Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio del canal 24 horas en el que cada semana le contamos cuáles son los puntos a los que debe poner atención en la actualidad internacional. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Todos los ojos puestos en la Convención Demócrata en Estados Unidos, que esta semana oficializa la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. Los principales rostros del partido han hecho presencia en la ciudad de Chicago, que acoge esta instancia clave de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Dedicaremos la mayor parte del programa de hoy a analizar este tema. Pendientes también de lo que sucede en Argentina, porque el expresidente Alberto Fernández solicitó a la justicia que se prohíba la difusión de fotos y videos íntimos tras la violencia de género en su contra, argumentando que atentan contra la estabilidad familiar y la salud psicológica de sus hijos, mientras avanza la investigación en su contra con la declaración de testigos claves en este caso. Pendientes también de lo que sucede en Venezuela, porque crece la tensión en este país tras la multitudinaria marcha del pasado fin de semana. Los opositores María Corina Machado y Edmundo González podrían ser imputados por los más de 20 muertos que han dejado las protestas, mientras aumenta la presión internacional para que el chavismo publique las actas que avalan su supuesta victoria. Atentos también a lo que sucede en la Franja de Gaza. Más de 40.000 muertos y 100.000 heridos han dejado ya los bombardeos de Israel en el enclave palestino, mientras los esfuerzos diplomáticos por lograr un cese al fuego permanecen estancados ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y el grupo armado Hamas. En medio del drama humanitario surgen iniciativas de los palestinos para poder combatir la hambruna que ha causado más de 10 meses de guerra. Le hacemos suma a la noticia de la Convención Demócrata, que esta semana oficializa la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. Y para analizar este hito, estamos ahora en contacto con Andrew Sund, que es analista político chileno justamente en este país. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Mucho gusto estar con ustedes. Partir, Andrew, preguntándote por las expectativas que se tienen para esta convención, que finalmente llegan a poner como la guinda del pastel, ¿no?, en la candidatura de Kamala Harris, que es tan sorpresiva en medio de una campaña absolutamente inédita en la historia política de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Claro, así es. O sea, ya todos sabemos que esto no tiene precedente en lo que es el sistema político norteamericano, donde siempre hay una primaria que es muy reñida y los candidatos generalmente llegan algo heridos a la campaña oficial de presidencia. Entonces, en este caso vemos que ha habido muchísima energía con Kamala Harris llegando automáticamente a ser la candidata por el Partido Demócrata después de que salió el presidente Biden, y lo que se espera ahora es que en la convención en Chicago se va a aumentar ese nivel de energía para que en los próximos 60 días no se pierda el ímpetu que se ha logrado en las últimas semanas, y de esa manera pues lograr vencer a Trump, quien se veía como una imposibilidad para el presidente Biden. Si hablamos, por ejemplo, hay algunos que han hecho la comparación de esta campaña con la campaña del 2008 de Barack Obama. ¿Tú ves también esa similitud en el ánimo que tiene la gente, en el mensaje de esperanza y de cambio que se puede dar a través del Partido Demócrata? No hay duda que se ha hecho mucho esa comparación, porque el nivel de energía es muy similar. Se siente el nivel de energía que se siente en el Partido Demócrata, la unidad que se siente en el Partido Demócrata es muy similar a la del 2008, y que no tenía otras campañas no han tenido ese mismo nivel. Lo que yo sí encuentro que hasta ahora ha habido una presentación de lo que es la plataforma política algo diferente a la de Barack Obama. Estamos viendo que el mensaje principal hasta ahora es reapropiarse del concepto de libertad, que era un concepto que el Partido Republicano era que tenía de cierta manera apropiado, de acusar al Partido Demócrata de ser el gobierno que va a querer socializar la medicina, la educación y quitarle oportunidades, quitarle libertad a los ciudadanos. Ahora vemos que el Partido Republicano es el partido más conservador en aspectos sociales, y Kamala Harris es la que está reapropiando el concepto de libertad, hablando de que es a través de la presidencia de ellas que se puede tener libertad médica, de libertad reproductora, de religión, de a quién se puede amar, todas esas cosas que son parte de la plataforma demócrata, ahora un poquito diferente al 2008.
Si hablamos, por ejemplo, de qué tan en contra o qué tan a favor le juega esa imagen de liberal en extremo, que de hecho el expresidente Donald Trump ha dicho que es una izquierdista radical, ¿eso le podría jugar en contra a la hora de buscar nuevos votantes, por ejemplo? Bueno, en Estados Unidos las presidencias se definen por un margen muy pequeño de las personas. La mayor parte de la gente ya va a votar por un partido o el otro. Son esos no decididos, que son menos del 5% en ciertos estados claves. Esa imagen de ser ultraizquierdista puede que por lo demás no es real dentro del contexto norteamericano, pero sí puede afectarle negativamente con ese 5%, pero también es ahí donde tiene que verse muy bien cuál es la plataforma con la que se va a presentar. Tenemos el concepto de libertad que ya mencioné. Yo creo que eso puede ser un buen punto para que no sea calificada como demasiado liberal, demasiado de izquierda. Otros factores pueden ser una plataforma económica, que hable de los éxitos que ha tenido la presidencia de Biden en términos de la economía, y muy importante en Estados Unidos cómo representa la campaña de ella el problema de la inmigración que vemos en este país. Ahí es donde esos pueden ser los puntos donde puede afectarle de un lado o del otro. Si hablamos en qué tan similar puede ser esta campaña a la campaña de 2016, en donde Hillary Clinton termina, por ejemplo, ganando el voto popular, pero perdiendo en los estados claves, además en los estados con la mayor cantidad de delegados, ¿podríamos tener una reedición de esa derrota este año? Es posible. Por eso es que todo el enfoque está, porque el sistema norteamericano, como bien lo dice Andrea, tiene este sistema del voto electoral que se divide en los estados, y todo el énfasis está en los estados de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, North Carolina, Arizona, donde se va a jugar la elección. Los candidatos demócratas, Hillary Clinton, así como Al Gore anteriormente, y todos han ganado el voto popular varias veces y no la presidencia. Eso podría volver a ocurrir. Pero lo que hemos visto es que se ha hecho una campaña muy fuerte en estos estados que mencioné por parte del Partido Demócrata, y de cierta manera Kamala Harris ha sido muy inteligente de mantener la infraestructura que ya tenía el presidente Biden en esos estados para lograr que eso no ocurra. Yo creo que es muy probable que ella va a obtener el voto popular de todas maneras, porque ya hemos visto en todas las encuestas a través de los últimos años que el expresidente Trump tiene una base de un 45-47% y de ahí no pasa. Pero eso no quiere decir que no pueda lograr el voto electoral en estos estados claves. Así que ahí es donde tenemos que ver si la campaña que pueda hacer Kamala Harris y su vicepresidente Tim Walz, que fue también una opción nueva y diferente, que también hacen la campaña en esos estados para poder contrarrestar esa posibilidad. Quisiera que nos centráramos, Andrew Sound, analista político en Estados Unidos, en la figura de Joe Biden y en la forma en la que de cierta forma da un paso al costado, ¿no? Y le pasa la antorcha a Kamala Harris en esta convención demócrata. ¿Cómo se lee en Estados Unidos ese dar un paso al costado por parte de Biden? Bueno, depende de quién se le pregunta, claro, ¿no? Porque por el lado del Partido Demócrata lo vemos como una posición muy dadivosa, bondadosa, de una persona que entiende que tiene que poner al país por delante de los intereses propios, personales, y por eso es que todo el día de ayer en la convención se dedicó una especie de agradecimiento y de honrar a Biden por sus 50 años de trayectoria. Claro, si uno le pregunta a las personas que están del otro lado, que van a votar republicanos, consideran como una especie de cobardía, de escaparse y de saber que iba a perder y por eso correrse antes de la hora. Pero el tema de ayer fue bastante bien hecho, en mi opinión, cómo se presentó en la convención al presidente Biden como una figura que ha sido instrumental para el éxito del Partido Demócrata en muchos aspectos por muchos años, y que pasar la antorcha es algo natural en este momento. ¿Logra de cierta forma el presidente Joe Biden salvar su imagen y su legado delante al menos de sus partidarios, dando este paso al costado? Yo creo que todavía hay algo que escribirse ahí. Vamos a ver en las próximas semanas, meses y años, porque el discurso de ayer fue bastante bueno de parte de él en ese sentido. Yo creo que mucha gente siente que él sí salvó su legado, pero gran parte de su legado va a depender si gana Kamala Harris o no. Yo creo que si ella pierde, se va a ver como a lo mejor un error, se va a cuestionar muchísimo, y su legado puede estar comprometido. Sin embargo, si es que Kamala Harris gana, todo el mundo lo va a considerar como un acto de heroísmo.
En términos, Andrew, de lo que ha sido de repente los desafíos, ¿no?, que le ha tenido durante su gobierno, hablamos, por ejemplo, de términos como migración, como la economía, ¿qué tan en contra le puede jugar esto a Kamala Harris en su candidatura? Yo creo que esos son los dos temas más importantes que le pueden afectar negativamente a Kamala Harris. En el lado de la economía, el presidente Biden ha sido muy fuerte en hablar de lo bien que está la economía norteamericana, pero a nivel macro, de cómo crece la bolsa de valores, cómo el GDP aumenta, cómo Estados Unidos está compitiendo bien. Sin embargo, a nivel del bolsillo de cada ciudadano ha habido un nivel de inflación que las cosas son más caras. Kamala Harris tiene que hacer una plataforma que hable directamente a esos temas del bolsillo de cada quien, si es que quiere superar esa desventaja. Tiene que hablar de temas como lo ha empezado a hacer, de que va a poner control en los precios para que no hayan arreglos de precios en los productos, en la gasolina, en las medicinas. Ese es un tema. Por otro lado, el de la migración también ha sido un tema muy negativo para la presidencia de Biden por el gran número de personas que están cruzando la frontera. Ahí tienen que presentar una plataforma donde ha sido el Partido Republicano que rechazó, que Donald Trump le pidió al Congreso que no aprueben las medidas migratorias que se querían tomar, y que en realidad hay una especie de hipocresía de parte del Partido Republicano en ese sentido, porque está en las manos de ellos que no quisieron aprobar las nuevas leyes que quería pasar el Senado y que apoyaba al presidente Biden. Entonces son los temas más grandes, todos tienen una manera de responder la campaña de Harris, y veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Si hablamos, por ejemplo, de lo que está haciendo la retórica del expresidente Donald Trump y también candidato republicano frente a Kamala Harris, ¿podemos comparar un poco el nivel de ataque personal que tuvo en su momento con Joe Biden, o ha tratado de moderar o de empeorar, por el contrario, ese discurso? Pareciera ser hasta ahora que está empeorando el discurso, está siendo cada vez más fuerte, y ataques personales con su pasado, con los trabajos que ha tenido, con las personas que ha salido. En fin, estos son ataques muy personales, y que inclusive en el mundo republicano ha salido publicado en todos los medios, de que le están pidiendo a él que por favor no se enfoque en la personalidad de ella, sino que se enfoque más bien en las políticas, en las que ya mencionamos, migración y la economía, donde el Partido Republicano tiene oportunidades de acumular puntos en contra de los demócratas. Sin embargo, se ve que el expresidente Trump se siente mucho más cómodo hablando de temas personales y haciendo ataques personales, y no han podido cambiar esa estrategia. Por ejemplo, de cara a lo que van a ser los debates del próximo mes en septiembre, ¿qué podemos esperar de cada uno de los candidatos, tanto de Kamala Harris como del expresidente Donald Trump? Yo creo que del lado de Donald Trump vamos a ver que él va a tratar de empezar sin ataques personales, porque va a ser el entrenamiento que recibió, pero no va a poder evitarlo porque es parte de la manera como él se enfrenta a todos los problemas, que va a entrar en ataques personales contra ella. Por el lado de Kamala Harris, yo creo que ella va a venir altamente preparada de tratar de mantenerse dentro de parámetros muy controlados de qué es lo que va a atacar a Donald Trump, y también aprender mucho de la experiencia de Hillary Clinton el año 16 en los debates que ella tuvo con Donald Trump, y tratar de no ser intimidada en el proceso. Yo creo que vamos a ver inclusive mucho juego de imágenes, de cómo se paran, cómo se miran, si sonríen o no, que va a jugar un papel muy importante de cómo se ve quién gana los debates. Hablando, por ejemplo, del tema de las encuestas, que ha sido absolutamente meteórica, el ascenso, ¿no?, que ha tenido Kamala Harris durante este último mes en el que se anuncia su candidatura, que pasa incluso al gran favorito que era el expresidente Donald Trump. ¿Qué aspectos para ti, Andrew Sant, analista político en Estados Unidos, pueden haber jugado a su favor a la hora de repuntar en los sondeos? Bueno, primero que nada, y supongo que lo más obvio, es que simplemente es un contraste a Joe Biden. Es el contraste porque aunque Joe Biden era un candidato que todo el Partido Demócrata apoyaba y quería, y sentían que era su líder, se estaba viendo que no podía competir por los problemas que se vieron principalmente en el debate de junio 27, de que no estaba pudiendo competir, de mantener el nivel de trabajo que requiere una campaña presidencial, y simplemente el contraste de tener a Kamala Harris es lo que ha traído un nivel de energía que inmediatamente se ha visto en las encuestas. Yo creo que también en parte ella representa posiciones que
están siendo más populares hoy en día en los Estados Unidos en lo que se refiere a los derechos reproductivos de la mujer. Eso es un tema que el Partido Republicano no esperaba que iba a tener tanto movimiento a todo nivel, y eso también ha ayudado a repuntarla a ella muchísimo en todas las encuestas. Finalmente, preguntarte por lo que ha sido el apoyo de figuras claves del Partido Demócrata, como es el caso de los Obama o de Nancy Pelosi, el hecho de su presencia también en esta convención demócrata. ¿Cómo le puede jugar a favor a Kamala Harris para defender esta candidatura? Bueno, yo creo que el Partido Demócrata de verdad está sintiendo que esta es una campaña fundamental dentro de lo que es la historia de los Estados Unidos, que de verdad se está jugando el futuro del país y el futuro de su propio partido. Entonces vamos a ver absolutamente a todos los líderes del Partido Demócrata, todos los que puedan tener alguna influencia dentro de esta campaña, que van a aparecer a favor de Kamala Harris. Inclusive estamos viendo representantes del Partido Demócrata mucho más progresistas, como por ejemplo anoche estuvo Alejandra Ocasio-Cortez hablando e inclusive mencionando que Kamala Harris iba a lograr lograr la paz en Israel y la Franja de Gaza, que es una área de debilidad dentro del Partido Demócrata en este momento. Entonces vamos a ver, yo creo que desde los más centristas hasta los más progresistas, todos van a salir a favor de Kamala Harris, con la intención de que este es el momento fundamental en la historia de los Estados Unidos para asegurarnos de que no se caiga en un sistema más autoritario como mucha gente predice que Donald Trump podría hacerlo. Andrew Sand, analista político chileno en Estados Unidos, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta seguimos analizando la carrera presidencial en Estados Unidos y ponemos también el foco en una noticia esperanzadora que nos llega desde la Franja de Gaza. Frontera Global. Frontera Global. Seguimos analizando las elecciones en Estados Unidos y le hacemos doble clic a la candidatura de Kamala Harris con sus ventajas y sus desafíos en este punto de la carrera presidencial, y para eso ya estamos con Fernanda Navarro, que le ha seguido el pulso a esta carrera presidencial. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Andrea, muy bien. Vamos a ver cómo llega finalmente Kamala Harris a esta carrera por la Casa Blanca, y los invito a que veamos esta gráfica, porque vamos a comenzar con las ventajas que tiene Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. No queda nada y mira, primer punto, Kamala Harris cautiva el voto diverso. Es que el ser hija de inmigrantes de Jamaica e India y haber tenido también una vida marcada por el activismo político es algo que le puede ayudar a sumar nuevos votantes, pero también algo muy importante que ha sido muy comentado. Kamala Harris tiene 59 años. Se presenta de esta manera como una alternativa mucho más joven y carismática frente a Donald Trump de 78 años. Algo que fue muy comentado fue la edad de Joe Biden, que tiene 81 años, y Donald Trump, que tiene 78. Entonces se decía que lo que se necesitaba era nuevas caras más jóvenes para esta elección presidencial. Si hablamos, por ejemplo, de poder económico, porque es claro que una vez el presidente Joe Biden da un paso al costado, ella se llena de dinero de donantes que habían también dado un paso al costado porque el presidente resultaba bastante mayor para la candidatura. Exactamente, una candidatura que llega, entre comillas, por sorpresa, porque se sabía que Joe Biden era el candidato demócrata, pero que llega con mucha fuerza, y es por eso que el segundo punto que tenemos acá es el poder económico. Kamala Harris ha logrado cifras millonarias de las donaciones a su campaña, rompiendo récords al sumar $81 millones en solo 24 horas, justo después de anunciar su candidatura tras la renuncia a la reelección de Joe Biden, algo que ocurrió hace solamente un mes. Ha pasado muy poco tiempo, y en ese poco tiempo Kamala Harris ha logrado recaudar muchas donaciones, pero también muchos apoyos. Si hablamos, por ejemplo, Fernanda, del cambio de discurso, porque también es claro que una vez ella llega a asumir la candidatura demócrata, hay un ánimo distinto, que incluso lo hablábamos también con nuestro analista, lo comparan mucho con lo que fue la campaña de 2008 de Barack Obama. Exactamente, es algo que se puede leer desde la canción que tiene en su campaña. La canción que se llama Freedom es una canción muy fresca que también llena de imagen esta campaña presidencial, y Kamala Harris apuesta más bien dicho, por el optimismo, por la unión en esta campaña, algo que contrasta bastante con el discurso que tiene Donald Trump, su principal rival, que es un discurso mucho más agresivo, que asegura que viene a recuperar a Estados Unidos, también diciendo que los demócratas destruyeron prácticamente el
el país, algo que bien decías, el discurso de Kamala Harris trae a la memoria lo que fue el del expresidente Barack Obama. Si hablamos, bueno, tenemos ya las ventajas, esas tres que estamos poniendo en esta gráfica, pero también tiene un camino bien álgido en esos 80 días que le quedan por delante. ¿Cuáles serían los desafíos que tiene que enfrentar Kamala Harris? Exactamente, no es una carrera presidencial fácil, sobre todo porque vemos a un fortalecido Donald Trump y vamos a ver cuáles son los desafíos que enfrenta la candidata demócrata. Primero, muy importante, y es algo que sin duda le va a pesar toda la candidatura, los desaciertos de Joe Biden, porque Kamala Harris carga con la mochila de los errores cometidos en la administración de Joe Biden, no por nada, porque ella se desempeña actualmente como vicepresidenta de Joe Biden, de Estados Unidos. Entonces hay temas muy importantes que van a ser complicados para Kamala Harris, como por ejemplo el tema de la inmigración con el aumento de los cruces ilegales en la frontera, algo que desde el Partido Republicano ya lo han hecho notar. Y hay una bandera que ha usado el expresidente Donald Trump, que es calificarla como una izquierdista radical. ¿Qué tanto le puede jugar esto como desafío en estos días que le quedan de campaña? Así es, Andrea. Mira, punto 2 es la percepción de izquierda radical, como bien decías, porque a diferencia de Joe Biden, quien a lo largo de su carrera política ha sido visto como un demócrata más bien moderado de centro, Kamala Harris tiene el desafío de revertir la narrativa que ha sido impulsada por Donald Trump de que ella es una izquierdista radical. Y es que la carrera política de Kamala Harris se forjó en San Francisco. Importante esto porque es la ciudad emblemática del liberalismo y es usada también constantemente como ejemplo de los republicanos de todo lo que ellos consideran negativo en el país. Sin embargo, punto importante, Kamala Harris nunca se ganó la reputación como una funcionaria liberal, ni cuando fue fiscal a nivel municipal, ni tampoco a su nivel estatal. Claro, porque finalmente el discurso del expresidente Donald Trump es que ella representa, ¿no?, la costa oeste, que siempre es mucho más progresista que la costa oeste. Pero además ella va a tener uno de los desafíos principales, que es el que enfrentó Hillary Clinton en 2016, que es justamente el machismo en un país que ha tenido 46 presidentes hombres y ninguna mujer. Exactamente, cerramos esta lista de desafíos para Kamala Harris con el punto número 3, que es enfrentar el machismo. Kamala Harris podría verse desfavorecida por la misma corriente sexista del electorado que afectó la candidatura, como bien decías, Andrea, de Hillary Clinton en 2016, cuando pierde finalmente frente a Donald Trump. Algo muy parecido que es lo que vamos a ver ahora, porque Kamala Harris se enfrenta a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Y otro punto muy importante y que ha sido muy comentado es que Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta mujer. Bueno, Fernanda, vamos a ver qué nos deparan entonces estos 80 días de campaña que nos quedan por delante y les vamos a seguir dando todos los detalles de las elecciones en Estados Unidos. Gracias, Fernanda. Que esté muy bien. Y la buena noticia esta semana nos llega desde la Franja de Gaza, donde un ingeniero agrícola ha transformado un terreno devastado por la guerra en un vivero para su comunidad, en un enclave en donde el 96% de la población está en riesgo de inseguridad alimentaria. Nos cuenta más Benjamín Zamorano. Más de 2 millones de personas han sufrido los últimos meses la inseguridad alimentaria y la hambruna en Gaza, un drama que se agudiza en el enclave a 10 meses del inicio del conflicto. Viendo la falta de alimentos que sufrían sus cercanos y su pueblo, Youssef Rabi, un ingeniero agrícola de 24 años, decidió crear un pequeño vivero, demostrando que la resiliencia y el ingenio en medio de la guerra se interponen a cualquier circunstancia. Estábamos viviendo una hambruna muy dura. No teníamos los productos básicos para vivir, como harina, diversos tipos de verduras, frutas o carne. Fue entonces cuando surgió la idea de volver a dedicarnos a la agricultura. Youssef se ha dedicado toda su vida a la agricultura. Junto a su padre tenían cerca de 20.000 metros cuadrados de terreno, en donde producían diferentes frutas y verduras como fresas, berenjenas y pimientos, los que fueron totalmente destruidos cuando el conflicto estalló. Mi hermano, que también es ingeniero, y mi padre, que nos apoyaba, querían volver a dedicarse a la agricultura y a nuestra tierra, sin importar las circunstancias. A pesar de los bombardeos y los ataques directos en otras tierras agrícolas, insistimos en quedarnos, cultivar y producir. Determinación que se extendió a su comunidad, aunque se enfrenta al desafío de la poca cantidad de agua dulce disponible en la franja. Aún así, Youssef y su familia se las han arreglado para producir. Al principio producimos unos 40.000 plantones de pimientos y berenjenas, los que plantamos dispersos en tierras agrícolas cercanas. La tarea en la construcción de este lugar no fue nada fácil para el joven palestino, quien contó con la ayuda de su familia para poder concretar esta difícil tarea.
Mis hermanos y yo limpiamos y retiramos los escombros de este lugar. Conseguimos plántulas y semillas de los cultivos que quedaron anteriormente, que se secaron debido a la guerra. Tomamos estas semillas, las plantamos en este vivero sencillo y produjimos varias, gracias a Dios. Desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina han advertido en varias ocasiones la crítica situación alimentaria del enclave, donde las necesidades no son solo alimentarias. Hay cientos de personas esperando que entren los camiones, la gente está desesperada, son tiempos difíciles, la gente necesita de todo. Espero que haya una verdadera cooperación y apoyo por parte de las instituciones internacionales que se ocupan del sector agrícola y que no abandonen a los agricultores. Esperanza que Youssef mantiene dentro de la adversidad, en medio de un conflicto que ha destruido más del 60% de la infraestructura de la franja, en donde el verde de los cultivos de este joven palestino resalta entre el gris de los escombros a los que ha quedado reducida Gaza tras los bombardeos israelíes. Con esta buena noticia terminamos Frontera Global. Nos vemos la próxima semana con todo el análisis internacional aquí en 24 horas. Que estén bien. Frontera Global.